¿Qué diferencia hay entre un médico de hoy y un médico de antes? Quédate conmigo hasta el final para analizar la película El médico o The Physician y darte cuenta de cómo la realidad supera cualquier fantasía. En enero de 2023, en España, una niña fue 3 veces a la guardia de un hospital con un dolor en la panza y las 3 veces la enviaron de vuelta a su casa. A los 6 días, la niña falleció. Un episodio muy similar ocurrió también recientemente en Argentina. Y esta es solo la información que nos llega. El médico o The Physician es la adaptación de una novela histórica homónima de Noah Gordon, que fue un bestseller que se llevó al cine en el año 2013. Ambientada en el siglo XI en Inglaterra, narra la historia de un joven que pierde a su madre en manos de una extraña enfermedad. Todo esto lo motiva a ir hasta Persia buscando una cura, tratando de entender qué fue lo que ha pasado y yéndose a estudiar a la academia del doctor Ibn Sina. En Europa, durante la Edad Media, el arte de la curación desarrollado en la época romana había caído en desuso. No hay médicos ni hospitales, lo único que se podía encontrar eran barberos o curanderos, que eran una suerte de cirujanos ambulantes que tenían escasos conocimientos de cualquier cosa que fuera medicina. En la misma época, pero en otras partes del mundo, más bien hacia el oriente, la ciencia médica, los estudios de medicina comenzaban a florecer. En España, al igual que en muchos otros países, en este momento la ciencia médica está teñida de comercio, de negocio, indiferencia, desidia e ignorancia. A pesar de que los profesionales médicos estudian durante años en las universidades en forma rigurosa y finalmente han sido habilitados para decidir entre la vida y la muerte de las personas, tienen dificultades para diagnosticar enfermedades que en principio son sencillas, tratables y fácilmente detectables. En este sentido, yo puedo dar fe personal de que aquí en España he tenido algunos episodios de salud, los cuales no solo han sido pésimamente diagnosticados, sino también muy mal tratados, de tal manera que tuve que recurrir a mi propio discernimiento y medicarme o ayudarme con mis propios conocimientos. Así fue como una vez vino una ambulancia y me dolía la panza y los paramédicos de la ambulancia decidieron que tenía una apendicitis, pues a mí el apéndice me lo quitaron hace muchos años atrás. También en todo el mundo civilizado, cuando un médico se recibe, debe hacer un juramento hipocrático, juramento que ya fue modificado 7 veces desde su original y que realmente no es respetado en lo más mínimo. En la película, esta enfermedad aguda que no se sabe qué es denominada el mal del vientre. Y los curanderos de esa época intentaban hacer lo que podían, sin tener conocimientos de anatomía, utilizando de vez en cuando algunas hierbas que pudieran ayudar a aliviar el dolor, pero mirados con muy mala cara por parte de la iglesia porque los consideraban hechiceros o curanderos. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale un toque a la campanita, así te llegan las notificaciones. Dame tu like en cada video y déjame tu aporte en el corazoncito. Unite a mi comunidad colaborando con 5 euros. Disfrutá de más de 100 videos y adquirí los mejores cursos de Cábala en mi página web, en donde también podés donar a voluntad. El joven de la película ve morir a su madre efectivamente del mal del vientre y entre diversas circunstancias de miseria, pobreza y orfandad termina apegándose a un barbero, a un curandero, de quien se separa eventualmente para irse a Isfahán, que quedaba en Persia,
en donde se encontraba el médico más famoso del mundo, que se llamaba Ibn Sina o Avicena, protagonizada en la película por Ben Kingsley. Avicena es considerado uno de los médicos más grandes de todos los tiempos, precursor de la medicina moderna. Sus textos más famosos son el Libro de la Curación y el Canon de la Medicina, que son utilizados hasta hoy en día. Para ese momento, los semitas, es decir, tanto los árabes como los judíos, convivían y compartían conocimientos de medicina, astronomía, alquimia, matemática, la filosofía de Aristóteles. Había una gran tendencia neoplatónica en ese momento. Pero los cristianos no eran bienvenidos en esos lugares y tenían prohibido entrar en los ámbitos de estudio en donde estuvieran los árabes y los judíos. Algunas escenas de esta película me hacen recordar a otra también muy interesante que te la recomiendo, que se llama Hipatia, del año 2009. Pero nuestro joven protagonista es cristiano y además no viene recomendado. Sabiendo esto, se autocircuncida para hacerse pasar por judío. Con ciertas reticencias es aceptado en la madrasa, que es la casa de altos estudios musulmanes o de estudios superiores. Allí, con total naturalidad, aprende que no se tratan las enfermedades, sino que se tratan a las personas. Y como si esto fuera poco, además se les pide permiso al enfermo para poder tratarlo. My name is Ibn Sina, and these are my students. With your permission, we would like to treat you. What is your name? La trama se complica con temas políticos cuando el enemigo del Shah o el rey envía a Isfahan a una persona infectada con la peste negra, como si fuera un arma de guerra biológica, generando una pandemia sin precedentes y sin cura. Por supuesto, como es de esperarse, los médicos insisten en que hay que evacuar la ciudad. Sin embargo, solo personas con permiso o cierto pedigrí pueden salir de la misma. ¿Te suena? Y los que no tienen dicho pasaporte se quedan encerrados en sus casas, que están tapiadas, y para salir a buscar agua deben tener totalmente la cara tapada. Los aspirantes a médico en ese momento eran denominados hakim. Es un nombre que quiere decir tanto médico como sabio, un nombre muy utilizado entre los musulmanes que refiere efectivamente a una persona inteligente cuyo origen más que nada es de Etiopía. La película plantea los graves inconvenientes de contraposición entre la ciencia y la religión, cosa que muchas veces se intenta integrar. Yo veo esto como complicado, veo difícil integrar una cosa con la otra, porque ni judíos ni musulmanes tienen permitido la disección de cadáveres para el estudio de los órganos y de la anatomía, lo cual obliga al joven protagonista de la película a hacerlo a escondidas, generando una grave situación de peligro. El joven Hakim quiere descubrir el origen del mal del vientre, que era la enfermedad de la cual había fallecido su mamá, pero hacer eso en ese momento era asociado o considerado con necromancia. A pesar de eso, tiene la oportunidad de abrir un cadáver para reconocer la anatomía y efectivamente esto es lo que hace a lo largo de varias escenas, intentando dibujar a mano la forma de los distintos órganos, incluso metiendo su mano dentro de las carnes del cadáver para encontrar y percibir los distintos órganos. Así es como finalmente encuentra lo que es el apéndice, que tiene como una forma de dedo gordo y se da cuenta que está completamente inflamado, que está hinchado y que en realidad el mal del vientre es lo que hoy se denomina apendicitis. Pero esta acción que le permite al joven Hakim darse cuenta de qué es lo que le sucedió a su mamá tiene otras consecuencias a nivel religioso y político. Como habíamos dicho, la necromancia estaba prohibida, sigue prohibida hoy a nivel religioso,
ya que está considerada como una rama de la hechicería. Y la necromancia además también tiene temas de adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos, que fue lo que este joven terminó haciendo. La película evita mostrar el enorme papel de las mujeres que desde siempre han sido sanadoras. Durante siglos, los conocimientos prácticos de las mujeres que eran médicos sin títulos fueron excluidos de los libros y de las lecturas. Las mujeres aprendían por tradición oral, se pasaba el conocimiento entre vecinas, de madre a hija, y sobre todo las parteras tenían un papel fundamental y reconocían el cuerpo de una manera mucho más clara de la que lo hacían los hombres en ese momento. Estas eran denominadas mujeres sabias por el pueblo, pero brujas y charlatanas por las autoridades. Sobre este tema no hay ni una sola referencia en la película. Volviendo a la película, mientras el poder del mal intenta exterminar por medio de astucias políticas y ambiciones, engaños, violencia física, el escaso equilibrio que aún persistía, algunos hakim, algunos estudiantes de medicina y de sabiduría, agobiados y perseguidos, descubren que la peste negra está relacionada con las pulgas que son atraídas por los roedores. O sea que fueron avanzando e intentando encontrar una solución. La película termina con el exilio de todos los no musulmanes, la sintomática reducción a cenizas de la madrasa y de su gigantesca biblioteca con interminables escritos y diagramas de sabios, hakims y de Ibn Sina, quien elige terminar su vida junto con la calcinación del conocimiento, la dedicación y el esfuerzo de tantos años para curar a la humanidad. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Y aquí te recomiendo que veas otros 2 videos.